poquito. Necesito micro, Santi, tú qué. Voy a presentar una pincelada muy petita de María Toscana. Podem presentar-la des de tot el que ha estudiat, tot el que ha publicat i sobretot tot el que ha estat i segueix estant, siendo. Es licenciada en Filosofía, profesora de Historia de la Filosofía y de la Antropología en la UNED y también catedrática de Filosofía del Instituto Isabel Católica de Madrid. Pero ha sido y es profesora. Ha sido profesora de Historia de la Filosofía en los cursos de Teología de la Universidad de Comillas y entre las publicaciones de varias, no solamente ella, sino en unión y en comunión con su marido, que ha fallecido, muy conocido, el doctor, yo le llamaba el doctor Encochea. Luego, él y ella son, ahora hablo a otro nivel, son realmente unas personas que han hecho un itinerario increíble en el mundo de la espiritualidad, del conocimiento profundo de la religión, de nuestra religión cristiana, pero las fuentes profundas y sagradas, desde el Areopagita, Dionisio Areopagita, y siempre con un toque, digamos, teológico bastante apofático, es verdad, ¿no? Es decir, quiere decir mucho más de lo que no podemos definir que no lo que podemos definir, digamos. Porque lo que nos trasciende siempre es mucho más que lo que definimos, pero necesitamos realmente las palabras y me parece extraordinario que siempre ha actuado como una gran profesora, una capacidad clarísima de sintetizar, de comunicar y fruto del estudio, porque a ella desde pequeñita quería ser filósofa pura, no cualquier filósofa pura, y además con esa energía que viene del sur, porque ha vivido en Granada, por supuesto, y en Marruecos, etc., y en Madrid, donde ha hecho todos sus estudios y vive todavía en esta ciudad, pero con una mente muy abierta, muy capaz de integrar muchos elementos que configuran la multiplicidad de los saberes de las religiones. En ese sentido, es increíble hasta los grupos que tiene de meditación guiada o los grupos que tiene de investigación o lo que ha hecho toda la vida. Ya os he dicho que su marido era otro pilar importante y que está muy conectado con nosotros, con Cataluña, porque es uno de los discípulos, digamos, de Raymond Paniker, ¿no? Y muy conocedor de toda la historia, vida y escritos y grandes intuiciones de Raymond, ¿no? Tendría que hablar de otra cosa, que es lo que tengo escrito, pero ya no sé qué decir. Así quería decir esto, ¿no? De que la mística femenina también es otra de sus grandes investigaciones. Pensad que tenemos unas beguinas que las hemos dejado escondidas y han sido unas grandes inspiradoras, no solamente porque eran unas grandes místicas, sino porque eran femeninas, quiero decir. Y ese es un ángulo que abre espacio muy fuerte y
y libera ese campo a veces tremendamente manejado por el patriarcado, dicho así rápido. Muchas Ahora gracias. ya yo no tengo nada que decir. Todo tienes que decir porque tienes una sabiduría grande. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por invitarme a esta casa tan preciosa y por estar efectivamente en Cataluña, que para nosotros siempre fue muy querida, para Germán y para mí. Tenemos muchos amigos y de hecho la editorial Obelisco nos ha publicado casi todos los libros. Nos sentimos aquí muy contentos y muy bien. Aparte de que, bueno, yo me encuentro bastante bien en casi todos los sitios, porque soy, yo creo que hay en el sur una parte que no se cuenta mucho, que es que hemos sido invadidos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y tenemos un poco esa paciencia ancestral de estar siempre invadidos, de ser otros, y eso es muy rico también. Yo he vivido en Marruecos muchos años, me sentía como si estuviera en casa y de repente cosas de ese estilo. Hoy estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta de estar aquí, de estar en Barcelona y de estar con esa invitación que me ha hecho Berta. Yo voy a hablar de la noche y de la nada, que es como meterme en un barullo terrible, porque es el fundamento de toda vida mística. Si hay algo que me ha traído siempre en mi trabajo interior, ha sido precisamente como la mística, que se suele presentar como una cosa exteriorizada y de grandes éxtasis. Sin embargo, para llegar al éxtasis hay que estar primero muy hondo, haber ahondado en profundidad, y al ahondar en la profundidad de uno mismo aparece la noche y la nada, y sin ellas no podemos hacer nada. Juan de la Cruz dice: nada me da esperanza, nada me da gloria, nada, 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 hasta 6 veces nada, y aún en el monte nada. Entonces, para mí es muy atractivo porque cuando estudias la nada y estudias la noche, te das cuenta que en el ser humano hay esa duplicidad profunda de lo que somos realmente. Esta cosa tan pequeña que somos nos hace ansiar, anhelar esa otra cosa inaccesible, incomprensible, y es una tensión erótica en el sentido legítimo de la palabra eros. Es una tensión de lo inalcanzable, una tensión de algo que está en cada uno de nosotros, escondido y a veces menos escondido, pero siempre dentro. Y hay una afirmación de la conciencia de mi propia pequeñez, y es mi propia pequeñez la que me catapulta, la que me lanza de una manera irremediable a la búsqueda de aquello que no soy yo. Para concluir, una cosa contradictoria, porque en la mística todo es contradictorio, que ese no yo que no soy acaba en el fondo siendo la profundidad de la esencia de mi ser, sin el cual yo no soy nada. Hay una forma en la mística de acercarse a Dios que ha sido la pasividad, la búsqueda de algo que ocurre fuera de mí y dentro de mí. Eso lo voy a dejar para después porque es la parte que me gusta. Pero no es más remedio que hablar un poco de teología. Y en la teología hay 2 caminos. Un camino catafático, que se llama camino de la afirmación, es decir, el camino de la razón, de lo que utiliza el entendimiento humano, que también es muy legítimo. Es decir, el hombre es legítimo que se haya preguntado por ese misterio envolvente que nos rodea, que es Dios. Y la teología lo que ha ido haciendo ha sido razonar, entender, es decir, emplear el logos, la razón, que también somos razón y no podemos desperdiciar la razón. Ahí está, por lo tanto, esta
teología catafática, que ha alcanzado muchos logros, pero que tiene una limitación en sí misma, que es que a Dios ni se le puede comprender, ni se le puede entender, ni se le puede definir. Entre otras cosas, porque al ser inaprehensible, intocable, indecible, cada palabra que decimos de él lo achicamos, cada vez que lo definimos lo acortamos, cada vez que queremos comprenderlo lo metemos dentro de una conceptualización que escapa completamente a la realidad. Por lo tanto, es legítima toda la teología catafática y está en todas las religiones, desde el Islam, que tiene grandes teólogos, desde el budismo, que yo recuerdo he estado en el Tíbet en una ocasión, en una discusión lógica entre un maestro y un alumno, que se hacían así de repente para cortar la discusión, y era una velocidad de razonamiento. Yo no sé tibetano, asistí por puro placer, ya que estaba en el Tíbet, en uno de los monasterios en los que estuvimos. Era una lucha dialéctica fantástica. Yo sentí mucho que no me enteré de nada, pero asistí a la lucha, y en esa lucha me di cuenta que aún los tibetanos necesitan emplear la razón. Es decir, que hay toda una lógica aplicada a la divinidad, que hemos llamado teología, teólogos. Pero luego hay esa otra forma de acercarse a la divinidad. Y es esa forma en que uno empieza a subir el monte Sinaí. En la Vita Moisesis, el primer teólogo místico conocido, consagrado por la Iglesia, que es Gregorio de Nisa. Paréntesis. Gregorio de Nisa era el más pequeño de 7 hermanos, de los cuales 4 fueron santos, y su abuela y su hermana Macrina, también santos. Es decir, una escuela de santidad y una familia de santidad. Siempre me ha atraído muchísimo a mí esa familia de los capadocios. Pues Gregorio, que no quería ser obispo, pero su hermano Basilio lo obligó y lo mandó a Nisa, que era un pueblo de 2000 habitantes en medio allí de la Capadocia, que no se veía nada ni nadie. Pero este hombre, claro, es que la gente llamada por Dios responde a las llamadas humanas que Dios se disfraza para que lo llamen, y porque Dios se disfraza continuamente para llevarnos, atraernos. Allí se fue Gregorio con su mujer, que maldita la gracia que le hacía ser obispo, pero eso sí, nos dejó obras de una calidad mística, de una presencia mística tan grande, que a partir de él toda la teología mística occidental no tiene más remedio que ir a aquel obispo perdido en medio de la Capadocia. Pero de las cosas más interesantes y atractivas de Gregorio de Nisa es precisamente ese librito así de pequeñito, Vita Moisesis, en que narra la subida de Moisés al Sinaí. Es una subida larga, con una llamada extraña, la llamada, esa llamada que recibe Moisés para subir al monte donde va a recibir todos los mandamientos, y el pueblo allí abajo esperando, y él subiendo en la oscuridad. Y subiendo no solo en la oscuridad, sino en la ignorancia. ¿No sabéis la importancia que tiene la ignorancia apofática en la vida mística? Porque cuanto más sabemos de Dios, menos sabemos de Dios. Y cuanto más avanzamos en el camino, más se oscurece, y Dios cuando aparece en una nube, snofos, en una nube que vemos por detrás. A Dios no se le ve, ni siquiera con esa intuición maravillosa del místico, no se le ve. Cuando Pablo es llamado en Damasco, cuando abrió los ojos, dice literalmente en los Hechos de los Apóstoles, vio nada, la nada. Bueno, pues Moisés avanza, pero avanza esos caminos tortuosos de la montaña que son maravillosos, y ya crees que has llegado, y de repente cuando has llegado al monte, ves el siguiente monte, y cuando has llegado ves el siguiente pico, y se genera una especie de relación entre lo que quieres alcanzar y lo que puedes dar, entre lo que tú estás haciendo y lo que te es dado, lo que eres capaz de aprisionar y lo que eres capaz de soltar, que se llama en griego espectasis. Es decir,
un deseo que nunca va a ser cumplido. Y además, precisamente el hecho de no hacerse cumplido es lo que aumenta el deseo. El deseo de Dios se aumenta precisamente porque no podemos alcanzarlo. Esa distancia es un anhelo que Dios coloca en nosotros. Y ese anhelo es el enamoramiento que todo enamorado siente, porque nunca jamás ningún enamoramiento ha sido capaz de captar, poseer lo que ama. Lo que ama es el objeto de una realidad que está siempre mucho más allá de nuestra propia expectativa. Por lo tanto, la subida al monte se convierte en un símbolo místico de la apofasis. Yo que sé de Dios, lo que no sé, tengo que decir de Él cosas que no sé. Por lo tanto, subo de negación en negación. Manete fue un gran estudioso de Dionisio de Areópago y decía, subimos de negación en negación, vamos negando. Los sentidos pues no me valen, el entendimiento tampoco me vale. ¿Qué es lo que me vale? Tengo que ir negando. Dios no es esto, ni es esto otro, ni es aquello. No, porque nada de lo que yo pueda alcanzar. Pero sin embargo en mí hay un anhelo, un deseo continuo. Por lo tanto, la agnosía en griego, el no saber se ha convertido además en un fundamento de la vida mística apofática, es precisamente lo que me lleva a querer saber. Por eso la vida mística de verdad, la de la búsqueda, es siempre muy contradictoria y muy llena de paradoja. Por lo tanto, la búsqueda es una llamada que uno ha oído. Todos los que estamos aquí hemos oído la llamada. Algunas han sido llamadas muy espectaculares, de grandes momentos de nuestra vida, pero a otros se nos ha llamado bajito, se nos ha llamado en silencio. Acordaros del libro de los Reyes, ¿no? Capítulo 20. Elías, pasó el viento atronador, porque Dios no estaba en el viento, pasó la tormenta y tanto, y ahí estaba Elías acurrucado en la cueva a ver si Dios le hablaba, y de repente pasó una leve brisa, y ahí estaba Dios. Nos gusta esperar un Dios grandioso, un Dios imponente, que lo arreglara todo. Ahora estaríamos deseando que lo arreglara todo, y que es la verdad. Y Dios se esconde. Ad conditus, decían los medievales, Deus ad conditus, el Dios escondido. Por eso, la búsqueda de Dios en sí mismo, ya el acto mayor de fe. Porque el acto de fe no es contener creencias, es una búsqueda a oscuras, de noche y encelada, de noche y escondida, porque la noche es la atmósfera donde uno busca a Dios. No podemos buscar a Dios más que en la noche. Es verdad que hay alegrías en nuestra vida, faltaría más. Pues claro que sí, hay alegrías, vitalidad, porque Dios nos ha hecho para la vida. Dios nos ama vivos, es un Dios de vivos. Pero resulta que el ser humano, para poder alcanzar la plenitud total de esa realidad, necesita a sí mismo ver su pequeñez. Y la forma de ver nuestra pequeñez se da en la oscuridad y en la noche. A mí me encanta la poesía de Juan de la Cruz. Me parece que alcanza unos límites de explosión amorosa. Cuando él dice, bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Ya solo ese verso, podríamos estar aquí meditándolo una hora. Bien sé yo, empieza por una certeza absoluta, porque el místico tiene una certeza profunda de lo que no sabe. Esa es la gran contradicción y la gran paradoja del místico. Empieza diciendo, bien sé, lo sé. Esa fuente que emana y corre, aunque es de noche. Mi vida va a transcurrir en la noche, en la ignorancia, en que tropiezo, en que me caigo, en que soy muy poca cosa, en que todo eso que todos hemos percibido también en nuestra vida. Pero sin embargo, sé
que hay una fonte que me llama. Ireneo de León, que a mí me gusta mucho, del siglo II, decía, la fuente tiene sed de ser bebida. Fijaros qué preciosidad. Uno cree que es uno el que empieza el camino, hasta en eso nos engaña. Dios nos engaña continuamente. Tú te crees que te pones en camino porque eres muy bueno y porque has sentido una llamada y porque miras bien. Y resulta que Él te está llamando desde toda la eternidad y te está llamando en silencio, fluyendo en una vida interior oscura. Y tú no haces más que responder a la sed que Él mismo ha puesto en ti. Es Él el que ha puesto la sed de Él. Es mi anhelo el que Él ha puesto. Es mi necesidad de encontrar la fuente. Por eso voy a oscuras. Aunque yo sé dónde tiene su manida, de dónde sale, también sé que no tiene suelo donde asentarse. Decía una frase que a mí me gusta mucho de Juan de la Cruz. Colgado en una escalera sin saber dónde estribar, es decir, no sabes dónde sujetarte, y sin embargo ahí te mantienes. Esa es la gran prueba de la fe. La fe no es tener creencias de convencimiento, ni es un convencimiento semirracional. La fe no consiste en un conjunto de verdades. La fe consiste en la aseveración profunda de que hay en mí una certeza que no puedo justificar con la razón y que sin embargo me lleva a eso que se llama, de forma general, la vida eterna, que nos han contado fatal. La vida eterna no empieza después de la muerte. La vida eterna no es algo que ocurre. La vida eterna es una cosa que es. Por eso es vida y por eso es eterna. Porque ya es. Y ya vivo yo en la vida eterna. Y vivo en ella, y es mi conciencia de vivir en ella la que me hace ver el anhelo que tengo de llegar a esa realidad que ya está en mí. Por eso hace falta la expectasis. Por eso hace falta el movimiento. Por eso hace falta la búsqueda de algo que de alguna forma ya sé que está. La certeza es el origen de la fe y la duda la que la justifica. No hay una buena fe si no se duda. Mirad, hay un japonés que escribe un libro maravilloso que se llama La religión y la nada, Nishitami, de la escuela de Nishida en Kioto, que a mediados del siglo pasado, un poquito después, en los años 60, funda una escuela de filosofía clásica, porque él se había venido a Alemania, hablaba alemán, estudió alemán y estudió a los grandes místicos alemanes del Rin, a los renanos. Él estaba encantado con esa mística del Rin. Yo ahora voy a leer alguna frase de Eckhart. ¿Por qué? Porque entendía perfectamente, desde su postura japonesa, desde su ser japonés, entendía perfectamente aquella nada, aquel desierto de la deidad de la que habla Eckhart. Está hablando de un desierto de la deidad. Y él en este libro, que es un libro universal, de fama universal, su discípulo, Nishitami, viene a decir, buscamos, se basa en una frase de Nietzsche, que dice, vagamos por una nada infinita. La frase es de Nietzsche, pero él era muy nietzscheano. Entonces, basándose en la frase de la nada, él nos cuenta cómo realmente buscar la nada es llegar al fondo del ser, del no ser, que es la famosa vacuidad. Y toda religión, dice él, para ser verdadera religión, tiene que ser aquella que convierta al hombre a la vacuidad. Porque si no convierte al hombre a la vacuidad, entonces el hombre no tiene fe, tiene creencias, tiene otra cosa. La fe viene de esa especie de vacuidad llena. Hay un místico medieval, filósofo místico medieval, ya sabéis que, eso lo decía mucho Raimundo, la filosofía y la mística se han ido separando a partir del mundo de la modernidad. Filosofía, en el mundo antiguo, un filósofo era un sabio era un santo, y un santo era uno que sabía, y uno que sabía y era santo era el más místico. Y eso es lo que eran los padres de la Iglesia, los grandes filósofos, los grandes, lo que saben nosotros en la modernidad, esta necesidad de partir y compartir y repartir a cachitos las cosas, pues nos hemos quedado muy pobres, la verdad. Ahora, decir que eres filósofo, yo quiero ser filósofo de los de verdad, de los antiguos, de aquellos que dominaban el saber del no saber. Pues hay un filósofo, Escotoliúgena, muy difícil y muy complejo, del siglo IX, que habla nada menos que de la
emanación creadora que nace. ¿Y de dónde nace? De la nada. Era un cristiano medieval, de una nada, de un único que es como la nada plena, donde todo se desvela. Primero habla de la natura naturas, luego de la natura naturata, es decir, va hablando de todos los procesos evolutivos de la naturaleza. En lo que es Dios está implicado. Por lo tanto, podríamos decir que en esa evolución de Dios, Dios crea el mundo, pero se está creando también a sí mismo. Y esto tiene mucho que ver con otras muchas religiones que dicen cosas parecidas y que nos asustan. Por ejemplo, la cábala judía. En la cábala judía, antes de empezar todo el proceso de la evolución hacia adelante, en los sefirot que van bajando desde Keter a Malkut, previo a todo eso, existe el Ein Sof, el vacío de ser más absoluto. Y es de ese vacío de ser absoluto de lo que nace el Keter. Y de Keter, entre Keter y la creación, la belleza, la bondad, la rigurosidad, etc., todos los procesos, hay otro desierto que pasar. Luego vamos a hablar del desierto, el desierto de Dat. Por lo tanto, en todas las grandes estructuras místicas, eso es lo bonito cuando estudia uno la mística, que de repente te das cuenta que hay cosas muy parecidas siendo muy distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque están queriendo decir lo mismo de otra forma. Proceden de un vacío pleno. Y el mismo Dios, o como le queramos llamar, se va planificando, se va haciendo, se va construyendo a medida que nos construye. Y nos va encontrando a medida que lo encontramos a Él. Todo es una especie de dialéctica inacabada. ¿Eh? Una cosa que decían los medievales, y en eso se equivocaron, dijeron cosas fantásticas. Porque Dios, porque eran muy aristotélicos, como que Dios ya estaba acabadito, terminadito, el acto completo, no el acto puro, aquello tan perfecto que ya no se le podía añadir nada. Tanto es que se llega a decir que Dios no se mueve, es decir, que Dios no cambia, porque el cambio era un efecto de la imperfección, de la búsqueda. No, Dios está buscando continuamente en nosotros, se está completando continuamente. Gracias a que Él se está completando, sigue la creación, sigue el universo, sigue el mundo. Todo eso que vemos ahí por la noche, eso es esa inmensidad. No es más que Dios desplegándose en nosotros, es Dios desplegándose ante nuestra mirada. Hay, por lo tanto, todo un proceso de despliegue del vacío. En el judaísmo, por ejemplo, en el hinduismo, Brahma es el origen, pero no es verdad. Es un origen silente, oscuro, pero seguido inmediatamente del Sapada Brahma, que es la palabra pronunciada. Fijaros si eso nos suena al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Es que suena, es que está resonando el Hijo, la palabra pronunciada, la primera vez. ¿De dónde viene? De la nada, del vacío, del Padre, de la fuente. Por lo tanto, si queremos ser buscadores de esa realidad, vamos a tropezar con la noche y con nuestra propia nada. ¿Y qué hay que hacer? No tenerle miedo. Es verdad que a veces la nada asusta, porque la nada es la nada. Es que estás bailando sobre el vacío. Yo creo que podríamos distinguir tres tipos de oscuridad. Ya Martin Buber en el año 47, que es el año que nací yo, por eso me lo sé también, en el año 47 del siglo pasado, resulta que Martin Buber dijo en Buenos Aires una conferencia preciosa que se titulaba La oscuridad de Dios. Y en esa conferencia, después de que habían pasado 2 años de la guerra mundial, él creía que vivíamos dentro de una oscuridad constitutiva. No sé qué diría si viniera hoy Martin Buber. Porque la oscuridad constitutiva social no solo es que ya estemos socialmente dentro de una oscuridad, es que además no se nos permite ver, porque la búsqueda, la sana búsqueda de la verdad se está convirtiendo en una cosa revolucionaria, casi peligrosa, porque hay una oscuridad social. Una oscuridad social que viene de la ignorancia, de la liviandad, de que la gente se toma a risa cosas. No sé si es que no hemos aprendido a profundizar, solo se habla de banalidades, de cosas sin sentido.
Y todo eso es una oscuridad que nos va rodeando, una oscuridad. Tengo que decir junto a esto que hay cosas maravillosas, porque yo, que me dedico a esto que veis que hago, es decir, estudio, leo, rezo, que no hago otra cosa más que eso, y luego lo cuento. Yo vengo aquí y lo cuento, y luego voy a otro lado y lo cuento. Esa es mi vida, o sea, así de simple. Tengo que ver que me encuentro con grupos fantásticos. Hay grupos, grupitos, grupúsculos, grupos sufíes, grupos pequeñitos, grupos no sé cómo, grupos que se reúnen una vez a la semana, grupos que están empezando a reunirse desde Hispanoamérica cada 15 días a través de las pantallas, que eso es lo que ha permitido la tecnología. Yo que soy tan calamidad para la tecnología, yo soy muy del contacto humano y de la mirada y del grupo, y pues resulta que pues tengo que dar alguna charla, porque si quiero que me oigan en Paraguay y me llaman de Paraguay, pues tengo que hablarlo así, ¿no? Pero quiero decir que hay grupos maravillosos. Frente a esta oscuridad social, que sin duda la hay, es una oscuridad de Dios. Martín Velasco, que yo quería mucho, se lo he contado antes a Berta, yo quería mucho a Martín Velasco y tuvo en el 3 o 4 conversaciones. Martín Velasco fue un teólogo que ha muerto hace poco tiempo, con cerca de 91 años, mayor. Ha escrito unos libros de teología mística preciosísimos. Y una de las cosas que decía es que vivimos en una desertización de los medios divinos. Es decir, esos medios que antes servían para alcanzar un atisbo de la divinidad, ya no hay. Se ha deforestado, decía, ha habido una deforestación de los medios. Y entonces, antes había ritos, formas, donde la gente con más o menos profundidad entraba, se hablaba, se decía, ahora no lo hay. Entonces ya hay una generación posterior a esa a la que él escribía eso, que es que no saben nada de procesos religiosos. Es misterioso, ¿verdad? A mí me han hecho preguntas como de que esa cosa que ellos se toma en el altar, que a qué sabe. Quiero decir, se ha llegado a esa banalidad. Hay una oscuridad de Dios profunda en nuestra sociedad, que tiene mucho que ver con nuestra falta de avance por el monte Sinaí, porque nos estamos quedando en el llano. Y para subir hay que subir la escalera, que decía Juan Clímaco, ¿no? La escalera de la santidad. Yo por no emplear palabras muy clásicas, pero la escalera de la santidad. Pero hay que subir el monte y hay que sentirse que la voz que te llama a ti, y que tú respondes a esa llamada, y que subes el monte con todas las dificultades que tiene subir un monte. Pero eso nadie se lo plantea, porque hoy la vida no se plantea, la vida interior, con dificultades, sino que bueno, hay que estar felices, lo más feliz del mundo, y ocuparse del cuerpo continuamente, y de la comida, y del peinado, y de la ropa, y del no sé qué, continuamente. Eso está muy bien hacerlo, ¿eh? Hay que ir decente, y hay que ir bien vestido, y hay que procurar comer decentemente, pero no convertirlo en objeto de nuestra preocupación única y total. Y eso ha hecho que se banalice la vida espiritual de una manera... Hombre, la gente cree que la vida espiritual es comer arroz integral. No lo digo en broma. He oído a gente hablando de espiritualidad. Eso es muy importante, el cuidarse la alimentación, el cuidar... No digo que no, pero claro, es que eso no es la espiritualidad. Hay una banalidad, hay una falta, pero junto a eso hay una cantidad de búsqueda sincera, de búsqueda subterránea. La búsqueda sincera es siempre subterránea, es como el agua del espíritu. El Tao ya lo dice. ¿Dónde va el Tao? Como el agua, lo más bajo. Siempre el agua va buscando el camino más bajo, ¿no? El más pequeño, el más... porque va buscando el fundamento, y el Espíritu Santo que hace eso exactamente. Y yo cuando me llamáis o me llaman y voy, me di cuenta que hay gente de una calidez, de una verdad y de una búsqueda muy sincera y muy verdadera. O sea que estamos, por una parte, en una situación social de oscuridad, pero también en una situación social de búsqueda profunda. Este es un tipo de oscuridad, la social. Luego está nuestra oscuridad interna, que eso depende de nuestro proceso interno, de nuestro proceso, de nuestro avance,
de lo que queremos hacer, de en dónde hemos puesto el interés de nuestra vida, qué es lo que queremos que sea el fundamento de nuestra vida. No es ser ingeniero o barrendero o arquitecto o arquitecta, no. Es qué queremos que sea nuestra vida, cómo queremos que funcione nuestra vida, qué hay en ella que nos atraiga, que nos dé valor, que nos dé fundamento. Cuando nos atascamos en esto y empezamos a mirar para cosas muy livianas, nos oscurecen y nos impiden avanzar por el camino. Y aunque oímos el murmullo de la fuente no cesa. El murmullo de la fuente está siempre. El murmullo de la fuente que produce nuestra sed es una paciencia infinita, en el sentido literal de la palabra. Está siempre emanando, está siempre llamando, está siempre tal. Decía otra cosa Martín Blasco que me encantaba esa frase. La noche es Dios embistiendo al alma. Fijaros qué frase tan preciosa. Es Dios embistiendo al alma, te embiste, te aturde. Cuando ya no haces nada, cuando estás callado, cuando no contestas, te aturde, te embiste. Y luego hay una noche que es la noche espiritual profunda, en la que uno, sin darse cuenta, entra, porque Dios te está llamando desde toda la eternidad. Y en un instante, como decía Raimundo Paniker, caes en la cuenta. Raimundo, que hablaba 5 o 6 idiomas, me decía, a mí la expresión que más me gusta de todos los idiomas que sé es caer en la cuenta. Dice, porque además no es traducible. Él decía, muy serio, caer en la cuenta. De repente, es decir, lo que hoy llamaríamos tomar conciencia de una cosa, ¿verdad? Caer en la cuenta de repente de que te están llamando y de que eres tú. Por eso es tan importante cada vez que se repite en el Evangelio, te llamaron por tu nombre. Tu nombre. ¿Cuál es la parte más importante en el momento crucial de la resurrección? María. María. Cuando Jesús le dice María, ella ve. Porque ese ve del Evangelio no es un ver con los ojos normales. Ella no estaba ciega. María Magdalena ve porque la han llamado por su nombre. Porque oye y ve su nombre. Se ve el nombre con el oído. Se llama porque te están llamando a ti. En la nota que tú tienes, en tu tono, ese es tu nombre. Tu nombre es el tono de tu vida que tú tienes. Y ahí Dios te llama y toca tu cuerda al interior. Y entonces eres llamado. Entonces eres llamado. Y a esa llamada responde la vida mística. Y a esa llamada de esa especie de explosión de ver, que es el éxtasis, sucede en épocas de oscuridad, que van a llevar a otro éxtasis y que te van a llevar a otra oscuridad. Porque el camino es infinito, porque la senda es infinita, porque lo que nos llama es infinito. Por lo tanto, la oscuridad interior es una mezcla de oscuridades y sombras unidas a claridades y misterios de la divinidad. Para muchos místicos y filósofos del siglo XIII, toda la escuela renana, Tauler, primero Eckhart, el maestro Eckhart, Tauler, Suso. Y luego ya Ruiz Goethe, allí él se fue, ya no era del Rin, sino que era belga, pero sigue todo el proceso desde... ¿Qué decían estos grandes filósofos místicos? Pues cosas que lo llevaron, si no a la hoguera, casi al pobre Eckhart casi lo llevan a la hoguera. Y a Margarita de la Porret la llevaron a la hoguera. Decían como nacemos, Dios está preñado y nace el Hijo en nosotros. Pero nosotros somos parte del Hijo, concebidos por el Padre. Hay en nosotros una parte increada, no creada, increada. Y esa parte no creada es la que Dios engendra en nosotros continuamente. Somos engendrados, no creados. Decimos cosas en el credo de tan gordas que son que no sabemos lo que estamos diciendo. Porque está diciendo una cosa tan gorda, engendrado, no creado.
Yo no he sido creada como la montaña, a la que admiro y que es símbolo de Dios. Las montañas son siempre símbolos de Dios. Es que he sido engendrado. Y engendrar quiere decir de la misma naturaleza que el Padre. Y ese engendramiento produce en mí una naturaleza similar y semejante a la divinidad. Y eso es lo que se llama teosis. La teosis es la parte divina que hay en mí y que yo durante mi vida lo único que tengo que hacer es ir descubriendo esa parte divina. Es decir, toda mi oración, todos mis silencios, mis grandiosos silencios, si pueden así, es buscar esa semejanza que Dios ha puesto en mí de hijo engendrado. La imagen en mis entrañas dibujada, dice Teresa de Jesús, es una imagen de Él en mí que hace que yo viva en la oscuridad siempre que me alejo de esa imagen que no es Él. Pero cuando me voy acercando a la imagen, descubro en mí una realidad que a veces nos da un poco de miedo. De hecho, muchos místicos tienen verdadero pavor porque la idea de la divinidad como tal nos impresiona, es un temor y un temblor, que diría Pablo, ¿no? Un temor y un temblor y a la vez un atractivo. Por eso yo creo que la palabra que mejor cuadra para hablar de la vida mística es la palabra enamoramiento, que tiene todos esos condicionamientos. El enamoramiento de verdad, que tiene miedo, que tiene atracción, que tiene reparo, que tiene temor y que tiene momentos de éxtasis. Y esa es la vida espiritual. Pues estos místicos de la Edad Media hablan mucho de la nada. La nada como fundamento de ese ser, de ese Dios tan difícil de mostrar. Porque claro, frente a la mística, a la teología tan claramente expuesta que va a exponer, lo que he expuesto en ese momento, Tomás de Aquino, aparece de repente una mística un poquito posterior que derrumba toda la estructura teológica en la que se ha basado la Iglesia Católica generalmente, porque es muy clara, muy concisa. Tomás escribía muy bien, escribía muy claro, ordenaba perfectamente el razonamiento, era un aristotélico, pero era un sabio. Por lo tanto, Tomás de Aquino nos ha transmitido una teología catafática preciosa. Pero ¿qué ocurre? Que tú del enamorado puedes decir que lo amas, que lo quieres, que es bello, hermoso, perfecto. Bueno, ¿y qué más? ¿Dónde está el misterio amoroso que no puede decirse? ¿Dónde está el misterio oculto del enamoramiento que no puede expresarse? Y eso es lo que dice